Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 25º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 20, versículos 1 al 16. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la predicación de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Ahora damos paso a esta parábola que Jesús pronuncia, conocida como parábola de los trabajadores de la viña. Nos damos cuenta que no ese es el título que le corresponde, porque no son ellos los protagonistas de la historia. Por eso los estudiosos de la Escritura ahora tienden a llamar a esta parábola la parábola del contratista generoso. Es decir, es el patrón y no los trabajadores el que tiene el protagonismo de esta historia. Pero habrá que ponerla en contexto para comprender mejor todavía el mensaje de esta parábola. Estamos al final de la vida pública de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Es decir, es el momento en el que encuentra Jesús mayor resistencia de parte de los judíos, particularmente representados en las autoridades religiosas de Israel, que se resisten a aceptar la predicación y el mensaje de Jesús, sobre todo el acercarse a los publicanos y pecadores, el convivir con las personas que son rechazadas porque no entran dentro del sistema de pureza legal en el que los judíos catalogaban a las personas. Jesús convive con publicanos y pecadores. Jesús convive con prostitutas. Jesús convive con la gente que necesita del médico. Pero los escribas y fariseos, los doctores de la ley, los legistas, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, ven con malos ojos que Jesús conviva con aquellos que siempre han sido rechazados porque no conocen la ley o porque no la viven. Es por ellos que Jesús dice esta parábola. Dice el Evangelio que Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar a trabajadores para su viña. Los trabajadores de la viña, nos dice el Evangelio, trabajaban generalmente de sol a sol, desde el amanecer hasta el anochecer. Particularmente en tiempo de la vendimia, en tiempo en que la cosecha estaba lista, los dueños de los viñedos salían a las plazas públicas a contratar trabajadores. Los que querían ser contratados iban y se reunían desde muy temprano en las plazas públicas para que los contrataran aquellos que los necesitaban. El acuerdo generalmente era que recibirían un denario, que era el jornal, es decir, la paga de un trabajador por un día. Obviamente que los trabajadores que trabajaban conseguían el denario y podían llevar comida a su familia.
los trabajadores que no conseguían ser contratados no podían llevar alimento a su casa y por tanto ese día su familia iba a pasar hambre. Era pues una cuestión vital. Y nos dice el Evangelio que el propietario sale al amanecer, muy temprano, cuando va saliendo el sol, a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Nos damos cuenta que con los únicos trabajadores con los que el patrón acordó pagarles un denario es con estos, a los primeros trabajadores que contrató, porque luego dice el Evangelio que salió otra vez a media mañana, hacia las 9 de la mañana, suponemos, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Ya no acuerden pagarles un denario. Estos entienden que se les pagará menos de un denario porque ya va avanzando el día. Y luego salió de nuevo a mediodía, suponemos hacia las 12 del día, y luego a media tarde, o sea, suponemos hacia las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Es decir, volvió a traer trabajadores para su viña. Esto sucedía, esto es algo factible que sucediera en aquel entonces, porque los dueños de los viñedos iban contratando trabajadores conforme veían que se iba sacando el trabajo del día. Si veían que los trabajadores que había en el viñedo no eran suficientes para sacar el trabajo de ese día, entonces iban por más trabajadores. Por tanto, es perfectamente verosímil lo que nos cuenta esa historia. Por último, salió también al caer la tarde, y suponemos que fue hacia las 5 de la tarde, porque a las 6 de la tarde se terminaba el trabajo. O sea, una sola hora iban a trabajar estos que fueron contratados. Todavía los encontró en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Una especie de reproche, que al final ellos responden: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Pensemos entonces, unos han trabajado desde que despuntó el sol, hacia las 6 de la mañana, otros a partir de las 9, otros a partir de las 12, otros a partir de las 3 de la tarde y otros a las 5 de la tarde. Es decir, los trabajadores han trabajado un horario desigual. Y sin embargo, sucede algo inusitado. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págale su jornal, conforme dice la Sagrada Escritura, particularmente el libro del Deuteronomio y el libro del Levítico: no retendrás el jornal al que trabaja. Es decir, había que pagar el jornal al trabajador al final del día para que pudiera llevar comida a su familia. Así que entonces el dueño le dice a su administrador que llame a los trabajadores y que los convoque para pagarles, pero le dice: comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Esta es una característica muy importante de la parábola, porque esto es lo que hace comprender el mensaje de la parábola. Si hubiera comenzado por los primeros, estos hubieran ido yendo con el jornal que habían acordado con su patrón y no habría habido ningún problema. La cuestión es que el administrador comienza a pagarles a los que llegaron al último, a los que solo trabajaron una hora, y luego a los que solo trabajaron 3 horas, y luego a los que trabajaron 5, etc. Y entonces se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Esa fue la orden que dio el dueño de la viña, que se les pagara un denario a cada uno. Fueron entonces recibiendo un denario todos los que habían trabajado, aunque habían trabajado un horario desigual. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. De pronto, a los ojos de la justicia distributiva, nos parece que hay una injusticia, porque se les está pagando lo mismo a los que trabajaron un horario desigual. Y sin embargo, si analizamos más detenidamente, no hay ninguna injusticia, porque el dueño de la viña había acordado pagarles un denario a los primeros y a los demás les había dicho que les pagaría lo que correspondiera. Por eso,
Él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. Parece que este era el portavoz de todos, y a este se dirige el dueño de la viña para darle una respuesta. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? ¿Qué está diciendo aquí Jesús? El dueño de la viña es Dios, representado por este amo generoso, que cumple con la justicia, pero que además es bueno. Es decir, actúa con bondad sin lesionar la justicia. Y por eso dice: vas a tener envidia, vas a tener rencor porque yo soy bueno. Con esto Jesús estaba saliendo al paso de aquellos que lo acusaban de convivir con publicanos y pecadores y de ofrecerles a ellos la salvación igual que al pueblo de Israel que la había esperado por siglos. Los escribas y fariseos que representan al pueblo de Israel se sienten con más derecho de recibir el reino de Dios, el reino de los cielos, de alcanzar la salvación, se sienten con méritos. Y estos que llegan al final, es decir, los publicanos y pecadores que se han arrepentido de pronto, reciben la misma paga que nosotros. Pues sí, así es, porque la bondad de Dios no tiene límites, porque Dios es bueno y quiere darnos a cada uno de nosotros el denario de la salvación. Nos quiere hacer partícipes del denario del reino de Dios. Y por tanto, que nadie sienta envidia, que nadie sienta enojo, porque Dios quiere hacer partícipes de sus dones a todos los hombres. Esta parábola, cuando pasó a la iglesia, también se aplicaba en otro contexto, pero de la misma forma, porque los que llegaron al último comenzaron a referirse a los gentiles, a los que se habían convertido recientemente, y los que habían sido contratados en la primera hora eran los judeocristianos, que tenían siglos esperando la llegada del Mesías y que veían a veces con envidia, con enojo, con coraje, con rencor, a aquellos que se incorporaban a la iglesia recientemente. Entonces, también tiene ese sentido de invitarnos a ser generosos, como el amo generoso, a ser felices porque nuestros hermanos participan de la salvación. Es decir, aquellos que habían sido excluidos ahora participan de la salvación. Y por eso entonces no debe haber envidia, ni rencor, ni coraje, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque quiere hacernos partícipes a todos de su salvación. Es muy importante entonces que entendamos también que todos somos llamados a trabajar en la viña del Señor. No importa la hora en que hayamos sido llamados, debemos sumarnos al trabajo de la viña, que es el del reino de los cielos, la extensión del reino de Dios que nos corresponde a cada uno. Al final termina diciendo el Señor: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Lo cierto es que con estas palabras el Señor nos está invitando a darnos cuenta de que nadie puede tener asegurado un puesto en el reino de los cielos por méritos propios, porque la salvación, porque el reino de Dios es un don que Dios da a todo aquel que Él quiere y no aquel que lo merece. Por eso hay que tratar ciertamente de ponernos disponibles para trabajar en la viña del Señor y de al final de recibir el denario de la salvación que el Señor nos ofrece. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.